se puede hacer de diferentes formas, ¿verdad? Lo pueden hacer por medio de nosotras. Nosotras les mandamos, ellas se comunican al teléfono de la fundación. Entonces, digamos, hay una persona que es la encargada del reclutamiento, es una voluntaria también, a quien admiro muchísimo, y ella les manda un link, ¿verdad? Primero se les hace como una especie de entrevista, ¿verdad? Si tiene suficiente leche y cositas muy generales, ¿ok? Y dónde vive, porque tal vez en ese lado no haya ruta. Ese es uno de vamos a ver, de los retos a los que nos enfrentamos, que no haya ruta ahí. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a este espacio? Pero bueno, eso estamos tratando de resolverlo ya, porque nos hemos ido diversificando, que eso ya se los voy a contar más adelante. Ok, bueno. Entonces ellas nos buscan, se les manda el link, ellas llenan el link, ¿verdad? Que es como un Google Form, en donde ellas contestan preguntas, ¿verdad? Si tiene abundante leche, si toma medicamentos, si su bebé está tomando leche, si está creciendo bien, si cuenta con congelador, porque es muy importante. Como le digo, no puedo yo pensar que todo el mundo tenga congelador en su casa. Entonces, claro, eso es fundamental. Una vez que ellas pasan este primer filtro, en caso de que hayan dudas, nosotras nos comunicamos directamente con los bancos de leche. Ok, tengo este perfil, pero está tomando este medicamento. Entonces, tal vez la doctora me dice, bueno, ¿y cada cuánto lo toma? ¿O cuánto es la dosis? O ese tipo de cosas. Entonces, bueno, no, sí puede, sí es compatible. Ok, entonces se les asigna una cita. Cuando pasan este primer filtro, se les asigna una cita para que ellas vayan al banco de leche a hacerse los exámenes. Y es que no solamente hacerse los exámenes, ellas reciben educación, es una inducción en donde se fortalece el protocolo de extracción. Entonces, cómo tienen que ponerse el gorrito, cómo tienen que limpiarse de la mama, qué es lo primero que tienen que hacer, porque hay que descartar la primera lechita, ¿verdad? Y cómo tienen que ensamblar el equipo, cómo se almacena, cómo se rotula, es que son muchas cosas, ¿verdad? Entonces, este proceso puede durar 1 hora, en donde se les entrevista, se les dice cómo tienen que hacerlo, cómo tienen que almacenar la lechita. Y si no, otra es, si no nos contactan a nosotras, van directamente al banco de leche. Entonces, ellas llaman, dicen que están interesadas en donar lechita y pueden llamar a cualquiera de los 3 bancos de leche, ¿verdad? Que tienen como diferentes ubicaciones geográficas acá en Costa Rica. Y entonces, bueno, allá en Chile las distancias son muy grandes, ¿verdad? Aquí no son tan grandes. Entonces, eso es como una ventaja que tenemos a nuestro favor. ¿Ok? Claro. Entonces, se ubican, digamos, geográficamente y pueden hacer el proceso directamente con los bancos de leche. Entonces, esa es una forma. Y una vez que pasan esos protocolos de que revisan los laboratorios que estén bien, se les hacen BDRL, hepatitis, todas las hepatitis, mal de Chagas, el hemograma completo, etcétera, ¿verdad? Para ratificar que ellas se encuentran bien y que no tengan ninguna enfermedad infectocontagiosa, ¿verdad? Y se les habla mucho sobre los hábitos, o sea, cuáles son sus hábitos, cómo se está alimentando, y por ejemplo el tema de las sustancias, y no solamente que ella fuma, sino que haya un fumador dentro de la casa, que ella sea una fumadora pasiva. Claro. Muchas veces igual eso se puede obviar y pues no, o si en algún momento han consumido sustancias, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y si quedan seleccionadas, se les entregan un set con frasquitos y se les asigna dentro de la ruta. Entonces, el set son los frasquitos, a ver, con el gorrito, con el cubreboca, las etiquetas, en donde viene, se les asigna un código. Cada donadora tiene un código, ¿ok? Que va en relación al número de donadora, ¿verdad? Con el año. Entonces, es una conjugación de esos datos, porque obviamente hay que llevar un registro, ¿verdad? Con cada lechita que ella manda, si la leche se procesó, si la leche se descartó, que esas son cosas como más específicas del banco, ¿verdad? Y ya es información más como confidencial, digámoslo así. Claro. Y entonces vamos a ver, hay ruta todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Entonces, si ella es de un lugar que se llama Heredia y la ruta de Heredia son los martes, entonces por la lechita de ella pasan los martes. Entonces, les pone de aquí a allá que llene la lechita. Entonces, ahí también se identifica porque cuando a ellas les hacen extracción de leche, ¿ok? Cuando ellas se certifican, la primera certificación se les extrae lechita. Entonces, cuando se les extrae lechita, muchas veces los doctores identifican si es una sobreproductora o si sale bien, ¿verdad? Con la cuota, que son normalmente 4 frasquitos de 4 onzas. Hay donadoras, bueno, usted no me va a creer, pero hay donadoras que donan 30 frascos de leche por semana. Wow. Y yo digo, wow.
Sí, guau, y yo los aplaudo porque yo digo, santo Dios, yo pensaba que yo donaba mucho, pero yo me doy cuenta que no. Entonces, digamos, eso se logra identificar, o tal vez la donadora llama al banco de leche y dice, mira, ya llené los 4 frascos en un día. Entonces, si ellas andan por ahí en el transporte, entonces pasan y les dejan más frasquitos o la semana siguiente. Es que yo creo que hay muchas cosas que se ven sobre la marcha, ¿verdad? Porque Claro. a mí me da muchísimo miedo. Me acuerdo que la doctora me dijo, que era la doctora Alfaro en aquellos años, me dice, a usted le voy a mandar 10 frascos y yo, y eso es mucho. Entonces me decía, les mandamos 4, pero yo creo que usted tiene mucha leche. Yo llené los 10 frascos rapidísimo, entonces ya después me mandaban más. Pero sí, es bien interesante el proceso porque es como estar, como estoy ahorita, ¿verdad? Como encerradita, que nadie pase y yo, cuando alguien se asomó, yo les hacía así con la mano, ¿verdad? Porque yo pensaba en que le Claro. cayera a alguien la leche. Es respetar el protocolo completamente. Y tú sabes bueno, el banco recibe la leche Ajá. y me imagino que, bueno, ya nos dijiste que hacían un proceso de pasteurización y se lo dan al bebé. ¿Qué criterios tienen para darle la cantidad que necesita? ¿Cómo hacen eso? Porque no me imagino que todos los bebés van a necesitar todos los, no sé, 10 frascos para cada uno. ¿Cómo hacen ese criterio? Sí, ese criterio lo hace el neonatólogo, ¿ok? Y Ya. entonces va muy de la mano con la parte de nutrición, ¿verdad? Que son diferentes departamentos, o sea, son muchos involucrados. Entonces el neonatólogo llama al banco de leche y da las características del bebé. Tengo un bebé de tanto peso, en tales condiciones, entonces quiero que por favor me mande lechita. Y el banco de leche, la mayoría, lo que hace es que segmenta la leche en porciones. Hay unos frascos especiales, ¿verdad? Recordemos que ellos son muy pequeñitos, o sea, ellos no se van a tomar 4 onzas de leche. Entonces, probablemente de esas 4 onzas de leche que se lograron pasteurizar, no se va a alimentar un solo bebé. Entonces, se van a alimentar 2, 3 bebés, porque lo que toman son, no sé, 5 cc, o sea, muy poquitito. Muy ¿Ok? poquito. Muy poquito, o tal vez eso puede alcanzar para varios días, o puede alcanzar para varias tomas, digamos, en un día. Y como no son bebés que son a término, que ya toman más lechita, ¿verdad? Y tienen el estómago un poquito más grande y demás. Pero sí, ese criterio como tal lo hace el neonatólogo. Ya. O ellos mandan, digamos, lo sé con el Banco de Leche de San Ramón, que mandan la leche en litros, digámoslo así, o sea, una porción más grande. Y en el hospital hacen como cuando preparan las fórmulas, pero con lechita hacen la segmentación, digamos, de acuerdo a la necesidad que tengan en ese momento. Y recordemos Ya. que como ellos tienen todos los equipos necesarios para poder almacenar la leche y que dure su buen tiempo. Y una vez que la Claro. leche se pasteuriza, la leche se le alarga, digamos, el tiempo de vida como tal. Pero no, Sí. eso no pasa, no es como que la leche se pierda porque, como le digo, desgraciadamente no alcanza. Pero sí, ese es Claro. un criterio muy, muy de los neonatólogos que se comunican con los bebés. Sí sé de 2 casos de bebés que estaban en un hospital rural, el hospital de Turrialba, estaban en cuidados intermedios y esos son como excepciones, ¿verdad? Que se les dio lechita materna donada de banco. Entonces tenían unas condiciones muy específicas, ¿verdad? Que puede ser Ya. inclusive tal vez que la madre haya sido, que ellos nazcan con el síndrome de abstinencia, Ya. ese tipo de cosas, ¿verdad? Que son casos muy específicos, entonces que entre el equipo, ¿verdad? Interdisciplinario que les atiende, digan, ok, estos casos necesitamos lechita donada de banco. Si hay, entonces se les despacha la lechita. Si no hay, Ya. pues no se les ¿Y puede tú dar. sabes si el banco hace como una trazabilidad de la leche? O sea, efectivamente sabemos que quien dona porque tiene un número, la mamá. Me imagino que cada donación, cada frasquito tiene su número y existe, me imagino que después de ahí una trazabilidad, o sea, sabemos qué bebé va a recibir esa leche de esa mamá que donó, de X mamá. Como tal, vieras que esos son datos que son bien complejos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si la mamá donó 10 frascos, entonces tal vez un frasco iba así y otro frasco iba así y ellos van a mezclar esas 2 lechitas. Ya. Entonces, como son mamás sanas, que son mamás que ya con los laboratorios se comprobó
que están en un excelente estado de salud, o sea, que no hay ningún peligro de riesgo, de infección o de transmisión de alguna enfermedad, entonces en ocasiones la leche se puede mezclar, ¿verdad? Entonces, eso es más complejo y esa es información muy específica que manejan los bancos de leche. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, cuando una donadora manda lechita, ellas sí le tienen un registro personal en donde se les dice, ok, esta leche se le procesó es que se logró pasteurizar, esta leche se le descartó y demás. Sí, digamos, la leche tiene vamos a ver, está el calostro, la leche de transición y la leche madura, ¿verdad? El calostro que son los primeros días, la leche de transición los primeros 2 o 3 días, 4 días inclusive, y ya después la leche madura se considera la leche posterior a esas. Entonces, ellas, inclusive en los códigos, eso se les especifica, ¿ok? Para aquellos, cuando ellas logran donar, que esos son casos muy específicos, pero ahora en el Banco de Leche de Punta Arenas pudimos ver un caso de una mamá que logró donar calostro. Digamos, cuando el bebé es muy chiquitito, entonces se le destina ese tipo de leche, porque esa es la leche que más está necesitando. Eso sí se ha hecho. Por eso, digamos, cuando las mamás están en salas de parto, cuando las mamás están yendo a consulta por el niño sano, que le llamamos acá en Costa Rica, cuando las mamás están en ginecobstetricia, digamos, se les trata de identificar esos perfiles, ¿verdad? Porque hay todo un registro y una base de datos grande. La idea es captarlas desde ese momento, porque usted puede donar leche desde el día 0, ¿ok? Como les digo, siempre va a ser importante que la mamá se acomode con su lactancia materna, que bueno, al menos en mi caso, yo fui una sobreproductora de leche, pero yo me acuerdo que cuando fui a una cita de control con el pediatra, me decía, ¿cómo le estás dando? Yo solo le daba de un pecho, y yo, no, es que esta no me la agarra. Y no me decía, no, mamá, tiene que darle de las 2, y él me enseñó. Entonces, como le digo, mi lactancia fue súper exitosa. Este fue como la única, vamos a ver, el único reto que tuve, pero yo no tuve problemas ni con la majada y tenía muchísima leche, tenía mi banco de leche y demás. Pero hay mamás que tienen, digamos, más retos y dificultades y que tal vez empiezan a donar no cuando el bebé tenga 1 mes, sino cuando tenga 5 meses, que tal vez, o cuando ya está comiendo. Entonces, eso es muy específico de cada muy específico de cada caso en particular. De cada caso, claro, ya entendí. Oye, y cuando el bebé, digamos que recibe, dependiendo los criterios, me imagino que el neonatólogo dice, bueno, a él tanta cantidad, esa cantidad se le va a mantener por todo el tiempo de hospitalización. ¿O va a llegar un momento en el que no, ya llegaste a tu cuota, ya no puedes recibir más? ¿Cómo es? Pues sí, porque justamente lo que estábamos hablando, ¿verdad? Conforme los niños vayan mejorando, ¿verdad? Van bajando, digamos, del nivel de atención, entonces pueden pasar a cuidados intermedios. La idea es que cuando ellos pasen a cuidados intermedios, que esta mamá le deje de su propia leche, ¿ok? Ya. Entonces, digamos, eso... Tengo una compañera dentro de la fundación que ella le llama el binomio perfecto, que es el bebé y la mamá. Entonces la idea es que esta mamá pueda cangurearlo, pueda darle, tal vez no directamente de su pecho, pero que por lo menos sí se puede extraer y dejarle, digamos, las tomas dentro del área hospitalaria, ¿verdad? Aunque ella no se quede, que quede la lechita ahí. Sabemos que esto es todo un reto porque las mamás están cansadas también y en muchas ocasiones, desgraciadamente, no tienen los recursos ni la parte estructural para extraerse leche y para poder almacenarla. Y como aquí son muchos actores, nutrición, enfermería, la parte médica, entonces hay que también ver si ellos trabajan de forma articulada.